El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Hola, me da mucho gusto saludarte. En este episodio de hoy vamos a hablar con Alberto Beuchot sobre los dominios de congruencia, esos dominios que nos permiten ser congruentes con nosotros mismos y con los demás. También vamos a conversar sobre la razón intuitiva y además tenemos de invitado en nuestra sección del coaching el impacto que genera en las organizaciones y en la sociedad a Javier Herbas, empresario y político ecuatoriano. Así que bienvenidos. El doctor Alberto Beuchot es licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, maestro en Diseño Gráfico con especialidad en cartel por la Academia de Bellas Artes de Varsovia, maestro en Educación con especialidad en Lingüística aplicada por el TEC de Monterrey, doctor en Innovación y Tecnologías Educativas por el TEC de Monterrey, especializándose en patrones de comunicación y relaciones interpersonales entre adultos. Es Master Coach con formaciones en coaching empresarial y avanzado. Es entrenador acreditado en coaching y miembro honorario de la Global Coaching Federation. Es conferencista, docente, consultor y capacitador. También es autor de los libros Dominio de Congruencia en el Coaching Personal y Organizacional y La Razón Intuitiva, los procesos del coaching entre la fenomenología y la hermenéutica. Además es coautor del libro Antologías del Coaching en México, ampliando el horizonte de lo posible. Y aquí les comparto que tenemos de invitado a Alberto Beuchot. Alberto, bienvenido. Gracias, Sandra. Un placer y un privilegio estar contigo y con tus escuchas. Gracias, Alberto. También para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Alberto, y quisiera hacerte una pregunta que me conecta muchísimo con tu libro Dominios de Congruencia en el Coaching Personal y Organizacional. Y es, tú sabes que como seres humanos nos ocurre que nosotros no vemos nuestras propias incongruencias, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son esas grandes incongruencias que normalmente sueles ver en las personas y asimismo en las organizaciones? Claro, Sandra, déjame hacer un poco de background en esto que me dices para poder responder a tu pregunta con la profundidad con la que me la haces. En mi concepción del coaching y en toda concepción de coaching debe haber una idea de lo que el ser humano es y de sus constituyentes. Yo lo llamo la antropología, pues, ¿no? Debe haber también una teleología o una finalidad, una cosmología y demás, pero voy a concentrarme en la antropología. Para los antiguos griegos, el ser humano tenía tres componentes: el cuerpo, ¿sí?, el alma o la psique. Al cuerpo lo llamaban soma, ¿sí?, al alma la llamaban psique o mente, y al espíritu lo llamaban neuma, ¿sí? Estos tres componentes, si los ponemos en vertical, generan dos interfaces. El entrecruzamiento entre el cuerpo y el alma es la razón, que es fundamentalmente utilitaria. La razón está al servicio de la materialidad corporal. La interfase entre el alma y el espíritu, porque el alma queda en medio, ¿sí?, sería la intuición. Esta otra forma de conocer que ha sido tan descuidada porque nuestra civilización occidental se ha concentrado en la parte del alma de la razón que da servicio al cuerpo. Yo a mi vez he llevado atrevidamente estas tres divisiones griegas en tres subdivisiones para cada una. El cuerpo propiamente o soma lo he dividido en tres: el sarx o la carne,
de ahí la palabra sarcófago de los griegos, lo que se come a la carne, ¿no? El sarx, las emociones y la razón o el lenguaje, que se expresa toda razón a través del lenguaje, ¿no? Este es el primer, digamos, la primera tríada, estos tres dominios: cuerpo material, emociones y razón o lenguaje fundamentalmente. En esto coincido mucho con la tripartición de mi formación ontológica. Sí. Después divido al alma en tres también, tres componentes: el ser propiamente, el hacer y el tener. Estos otros tres forman otro campo de interacción. Y finalmente el espíritu lo forman el ayer de una persona, el hoy o el presente y el mañana, su futuro. Pues. Entonces, lo mismo vale para las organizaciones. En las organizaciones tenemos estos 9 dominios, siendo, por ejemplo, las emociones, pues el clima organizacional, siendo el cuerpo la organización misma en su organigrama, etcétera, etcétera. No quiero abundar mucho en esto porque está en el libro, que evidentemente a tus escuchas lo puedes dar gratuitamente, yo lo difundo sin ningún costo, no vivo de vender libros, ¿no? Regresando a tu pregunta, estas 9 esferas, ¿sí?, deben tender a formar una sola. Cuando el ser humano es completo y es congruente, su cuerpo, su lenguaje, sus emociones, su ser, su hacer, su tener, su ayer, su hoy y su mañana, se conjuntan en el centro. De otra manera, se vuelven centrífugos y cada uno apunta por su lado. Y entonces hay seres humanos que pretenden satisfacer el ser cuando su hacer se dedica al tener, o que pretenden estar con exceso de pasado, ¿sí?, viendo hacia el futuro, pero no acabando de desprenderse de lo que sucedió ayer. O cuando lo que sentimos, decimos y hacemos no cuadra. Y entonces hablamos de incongruencia. Pero voy más allá. Yo he descubierto a lo largo de mis interacciones de coaching, ya van para 18 años, con mis clientes, que una persona que busca procesos de coaching o que es mandada a procesos de coaching por otros en las organizaciones es porque de alguna manera exhibe cierto nivel de incongruencia. ¿Sí? Y entonces esa persona no alcanza a verlo más que como dilema. Si escojo A, pierdo, y si escojo B, también pierdo. Y entonces llega a pensar que ese dilema es una carencia psicológica, cuando no es así. El dilema que enfrenta es parte de su incongruencia, pero que no alcanza a ver por su ceguera voluntaria o involuntaria debido al tipo particular de observador que es. Entonces el coaching, que es una metodología dialógica, indagatoria, centrada en el cliente, lo que hace es que el cliente cobre conciencia del observador que es, de los patrones en estos 9 esferas que te he platicado, y cuando cobra conciencia, entonces es capaz de introducir acciones que lo llevan a un nivel de observador distinto, que disuelve el dilema producto de aquella incongruencia, se acerca a un mayor nivel de congruencia, pero todavía no alcanza el último. La santidad es el último nivel de congruencia y no la alcanzamos nadie, porque a cada nivel de observador se generan diferentes incongruencias en el camino de vuelta a casa. No sé si me pude explicar en esto que me preguntaste. Ameritaría, por supuesto, en profundidad, pero bueno, es lo que te respondo a esta pregunta. No, claro. Muy bello eso que tú planteas, efectivamente, como en el camino y en esa escalera, digamos, como de trascendencia del ser humano, se van apareciendo sus diferentes incongruencias, ¿cierto? Porque eso depende mucho de lo que estamos viviendo, de las emociones, del entorno, es decir, de ese ser que estoy siendo en ese instante. Dentro de esas incongruencias, en tu experiencia, ¿cuáles son las que más típicamente ves en las personas? Sí, fundamentalmente mi práctica de coaching está orientada a los grupos gerenciales
de las organizaciones transnacionales en México de alto nivel. Es decir, son personas con dirección general y los 8 o 9 reportes directos que manejan plantas de 800 hasta 2,000 personas. La incongruencia fundamental es cómo hacer que la organización haga lo que la organización quiere que hagan, ¿sí? Respetando la autonomía de las personas y su capacidad de decisión. Entonces, se presenta el siguiente dilema como incongruencia. Las personas o tienen que hacer lo que la organización quiere porque para eso les pagamos, o les damos la libertad que ejerzan lo que saben hacer con la consiguiente pérdida de control. La palabra favorita de las organizaciones es el control, pero entienden en el fondo que si yo controlo a los seres humanos a mi cargo, los seres humanos no van a dar el máximo potencial del que son capaces, porque no tienen y no sienten la libertad de creación e innovación. Entonces, la máxima incongruencia que me he enfrentado yo con mis clientes es el liderazgo. ¿Cómo conciben el liderazgo? Y entonces ven el mundo en blanco y negro. O soy duro con la persona y duro con la tarea, o soy blando con la persona y blando con la tarea. Lo cual ninguna de las dos lleva a ningún lado, porque si soy duro con la tarea y duro con la persona, la gente me va a renunciar, voy a tener alta rotación de personal, la gente no va a dar más de sí, sino simplemente va a obedecer lo que diga y surge el micromanagement. Y por otro lado, si soy suave con la persona y suave con la tarea, la gente tenemos la tendencia a que si no tenemos reglas claras, pues hacemos lo que se nos pegue la gana. Y entonces nosotros somos nuestros propios límites, pero una organización no puede ser esto. Pero no nos damos cuenta que la máxima incongruencia surge del pensar en blanco y negro y no contemplar tonos de grises intermedios. Los dos extremos, el blanco y el negro, prácticamente nunca se presentan. Lo que se presentan son los tonos de gris. Y allí es donde el coach y el coaching tienen su campo de acción. ¿Por qué no se puede ser suave con la persona y duro con la tarea? Entonces las personas no dicen, bueno, entonces, ¿cómo le hago? No, vaya, no es que el coach te va a decir cómo le haces, es que cómo lo concibes tú en tu nivel de incongruencia en el que estás ahorita y cómo acercándote más a una congruencia plena, esta dicotomía se resuelve. Excelente, concuerdo plenamente con lo que tú estás planteando. Y ahí es donde la gente entra como en un dilema, en un loop constante donde se enreda, ¿cierto? Y si a eso le sumamos como esa, llamémosla, incapacidad que a veces tenemos de darnos cuenta que no tenemos todo el conocimiento suficiente y que hemos de aprender nuevas formas de hacer y que nos basamos solamente en la forma en que actuábamos o nos enseñaron cómo debería ser un líder, cómo debería actuar, tal vez por ejemplo, por conocimiento, en fin. Entonces estamos sesgando una gran parte de esa capacidad y ese potencial que tenemos como seres humanos. Porque imagínate, Claro, estamos entregando un pedacito nada más, ¿cierto? claro. Ahora, interesante esto que planteas, porque si tú preguntas en las organizaciones a diferentes niveles organizacionales, ¿por qué están ahí? ¿Sí? Te van a contestar invariablemente esto, para cumplir con los indicadores. Entonces dices, a ver, si hay por lo menos 3 niveles organizacionales, el de supervisión de piso, mandos medios y nivel gerencial alto, y los 3 tienen los mismos objetivos, hay gente que sale sobrando. A ver, la labor de dirección general debería ser velar por la supervivencia de la organización a largo plazo. La labor de mandos medios es velar porque los procedimientos se cumplan. Y la finalidad de los supervisores de piso, la gente de piso, debe ser por emitir un producto de calidad. Entonces, a más bajo nivel en la organización, organizacionalmente hablando, el enfoque debe estar puesto en el producto. En el nivel medio, en los procesos. Y en el nivel superior, en las personas. Entonces, no hemos aprendido y hemos sido promovidos en las organizaciones de acuerdo a nuestras capacidades técnicas y administrativas, pero no por los talentos interpersonales. Y si tú te das cuenta, los 9 campos de los que yo hablo tienen que ver con talentos interpersonales.
no tienen que ver con habilidades técnicas y administrativas. Entonces, la idea es humanizar las organizaciones. ¿Cómo se humanizan las organizaciones? El primer punto es reconocer que somos seres humanos y no somos puestos ni personas. Te hablo desde donde ejerzo yo el coaching en las organizaciones, ¿sí? Es decir, todo proceso de coaching está determinado en gran parte por el tipo de cliente que tenemos, ¿sí? Es decir, el coaching en abstracto, así como vamos a hacer coaching, pues sí, pero ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde? ¿Cuál es la dolencia principal? ¿En qué nicho estás enfocado? Humanizar las organizaciones es ver que somos personas. Segundo, que toda persona es legítima, ¿sí? Que las personas tienen diferentes observadores y que los diferentes observadores aportan a la riqueza de la organización y por lo tanto yo como directivo, ¿qué tengo que hacer? Aprender a escuchar y legitimar el ser humano que el otro es, cuando toda mi formación ingenieril y contable estuvo centrada en los indicadores. Entonces, este desaprendizaje es parte de la mayor incongruencia que tienen las personas en las organizaciones cuando las dirigen, porque pueden entender que el ser humano es importante, pero la vieja congruencia los retoma y vuelven a pensar en las personas desde la razón como un fin utilitario. Excelente. De hecho, cuando hablabas precisamente de ese legitimar, de ese respetar el observador que ese otro es, quisiera preguntarte, ¿cuáles son entonces esos dominios o esas distinciones que creería que algunas de ellas son estas que acabas de plantear, que nos pueden permitir a nosotros ser más congruentes, tanto como seres individuales en nuestra vida familiar, personal, asimismo en nuestro rol organizacional? ¿Cuáles serían? Claro. Nosotros podemos decir que las distinciones son estos 9 círculos de los que te hablo, ¿sí? Esto, más allá de una aportación teórica desde nuestro quehacer del coaching, es una aportación también metodológica, porque orienta a los coaches a hacer preguntas en cualquiera de estos 9 campos. Por ejemplo, yo puedo, escuchándote a ti en una interacción de coaching contigo, ¿sí?, hacer preguntas que estén orientadas al ser, o hacer preguntas que estén orientadas al tener, o hacer preguntas que estén orientadas a tu hacer, o a tu cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo vives tu cuerpo? ¿Qué significancia tiene tu cuerpo en tu quehacer directivo? Y cuando hago esta pregunta, algunas personas me dicen, pues mi cuerpo es el que lleva el cerebro de un lugar a otro, ¿no? Y digo, ¿y no te das cuenta que tu cuerpo, a ver, ¿cómo está tu cuerpo ahorita? ¿Qué sientes? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus ojos? Y cuando la persona empieza a recibir estas preguntas, empieza a adquirir un nivel de conciencia distinto. O pueden ser preguntas a partir del ayer, o preguntas a partir del futuro, o del presente. Y entonces, cuando tenemos estos 9 círculos, le ofrecemos al coach unos apartados para que pueda ir orientando sus preguntas, no como camisa de fuerza, sino como una especie de mapa de ruta que puedan ir orientando su quehacer frente al coachee. Y el orden puede ser diferente. El orden de hecho es distinto. Y cuando empezamos a ver en cuál de estos círculos hay mayor contundencia en el escucha del coachee, podemos profundizar en esto de mejor manera. Muy interesante esto precisamente, estos 9 círculos que tú planteas y cómo podemos intervenirlos. Y dentro de esa intervención quisiera abordar tu segundo libro, donde hablas de la razón intuitiva. Me encantaría preguntarte primero por qué le pusiste ese nombre tan interesante y qué significa para ti la intuición, por qué la conectas con la razón. Claro. A ver, uno de los grandes, yo te diría que hay 2 grandes cuestionamientos en la filosofía. Uno de ellos es la pregunta por el ser, ¿qué es el ser humano? Y la segunda es la pregunta por el conocer. El ser humano es un ser que conoce, que busca el conocimiento, ¿sí? Y en esta división tripartita de los griegos que te comentaba,
La interfaz entre el cuerpo y el alma es la razón, y la interfaz entre el espíritu y el alma es la intuición. Hemos negado la intuición como forma de conocimiento, ¿sí? La palabra griega para la intuición y su forma de conocer es la gnosis, ¿sí? ¿Qué es este conocimiento que no pasa por la razón, que es de golpe, que es debido a la suspensión de los sentidos y los juicios? El terreno de la intuición es la fenomenología. El terreno de la razón es la hermenéutica o la interpretación. Pero como hemos negado la intuición, ¿sí? Nos hemos basado en la razón no sirve más allá de conocer lo meramente utilitario al servicio de lo corporal y material. La razón es egoísta, la intuición es solidaria, la razón separa, es diabólica. Es decir, en la etimología del término griego, diabolos es todo lo que separa, porque la razón divide, clasifica, encuadra, cosifica. La intuición globaliza, es simbólica, vuelve a unir todo. Pero los últimos 300 años o 400 años desde el Renacimiento nos hemos dedicado a la razón. La ciencia es el instrumento de la razón. Las artes es el instrumento de la fenomenología intuitiva. Por eso el título, la razón intuitiva, es un contrasentido. O sea, ¿cómo puede haber una razón intuitiva en los procesos de coaching? En donde hacemos fenomenología hermenéutica en combinación de danza con el cliente, que también hace fenomenología y hermenéutica, en donde ofrecemos interpretaciones del coachee, del coach al coachee, las acepta o no y viceversa, y a veces suspendemos nuestras interpretaciones, conectamos y escuchamos en esta mezcla de razón e intuición. Alberto, me encantaría que profundices un poquito más sobre la fenomenología y la hermenéutica. Sí, me encanta cuando, por ejemplo, te leo que lo haces tan simple, porque posiblemente algunos que vean el programa no puedan entender bien y que puedas dar como ejemplos. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, vamos a hablar primero de la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica es una disciplina que surge fundamentalmente con los textos sagrados. Hay 4 niveles de interpretación de los textos sagrados, que van desde el literal, textual, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Si la Virgen María da luz a Cristo a través de ser preñada por una paloma. La interpretación literal es tal cual. Un preñamiento donde no interviene ser humano varón y da luz a otro ser humano divino sin intervención de nadie. No estoy diciendo que esto no sucedió. Estoy diciendo que esta es una interpretación literal, ¿sí? Hasta la interpretación más profunda que va donde la Virgen es representante del alma. Por lo tanto, para que el espíritu crístico nazca en cada uno de nosotros, el alma necesita purificarse para que la segunda persona de la divinidad, el logos griego, nazca y se produzca la iluminación espiritual en nosotros, y entonces en este sentido todos podemos tener un espíritu crístico dentro de nosotros. Estoy hablando desde el nivel más literal hasta el nivel más profundo, con niveles intermedios. Hermes era el dios griego que fungía como mensajero entre los dioses y los seres humanos. Entonces Hermes era medio juguetón, porque está representado con un casco con alas y sus patitas con alas, y este caduceo con las serpientes entrelazadas con los 7 chakras, ¿no? Hermes deformaba los mensajes. Lo que le decían los seres humanos lo transmitían los dioses como se le pegaba la gana y de regreso. Mercurio era para los romanos, ¿no? Y entonces, los seres humanos somos hermeneutas. Interpretamos, es decir, estamos emitiendo juicios todo el tiempo. No es posible dejar de interpretar, pero es posible determinar diferentes niveles de interpretación en lo que hacemos del mundo. ¿Sí? Por otro lado, la fenomenología pretende conocer, ¿sí? A diferencia de la hermenéutica,
que no permite nunca el conocimiento de la cosa en sí, sino solamente lo que yo puedo interpretar, y no hay interpretaciones correctas e incorrectas, pero sí hay interpretaciones más profundas que otras, eso sí. Pero si nos centramos solamente en la hermenéutica, caemos en la banalidad de que toda interpretación vale. Y no es así. La posmodernidad nos metió en ese rollo tratando de terminar con los discursos religiosos y políticos abarcantes, pero se fue al otro extremo. Toda interpretación vale. La tuya es tan válida como la mía. No, no es así, ¿sí? Y para entonces tenemos la fenomenología, que pretende ser distinta a la hermenéutica, captando la cosa en sí. Es decir, donde no hay juicios, donde la información de los sentidos, ¿sí?, no juega, y simplemente yo me mimetizo con el objeto que quiero conocer, me vuelvo uno con él. Esto ha dado orientación a dos corrientes religiosas muy importantes. La primera, de las religiones orientales, o no religiones orientales, que se llama Advaita. No existe más que la unidad y toda la multiplicidad es una ilusión, ¿sí? Y la otra es, hay una multiplicidad en lo creado y la divinidad está allá lejos, muy separada de nosotros, ¿sí? Estas dos corrientes fundamentales son muy importantes para entender a la hora que hacemos coaching. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, por un lado, una identificación plena con mi coachee, en donde él soy yo y yo soy él, metafísicamente hablando, ¿sí? Los dos somos parte de una unidad con dilemas distintos y vidas distintas, pero en el fondo uno solo, no voy a poder conectar. Pero por otro lado necesito comprender también que somos diferentes en la manifestación de esa unidad, ¿sí? Y entonces en este juego y rejuego de la fenomenología y la hermenéutica, no quiere decir que yo haciendo coaching esté diciendo, ahorita soy hermeneuta, ahorita soy fenomenólogo. No quiere decir eso, sino en esta danza de unidad, separación con el otro, es donde se da el coaching efectivo. Es donde se da el resultado que al coachee le sirve, porque si no nos ve como uno solo, el coachee no va a verse reflejado en nosotros. Pero por otro lado, si no nos ve diferentes, no va a sentir que estamos ayudando. Quiero ser lo más claro posible en esta explicación, que pretende resumir el libro en esta intervención, pero quizá no lo logre, ¿no? No, pero me parece bellísimo esto que tú planteas y concuerdo con eso. De hecho, yo siempre he pensado que es un regalo hacer coaching, ¿cierto? Muchas veces la persona te está contratando y te están pagando, pero la verdad es que nos genera un espacio de aprendizaje, precisamente cuando hay esa conexión, que yo personalmente siento es como que como que el otro te permite entrar a su alma, regalarte un pedacito de su alma, ¿cierto? Pero también tú tienes que regalarle como coach un pedacito de tu alma en esa interacción donde hay una conexión súper bonita que de verdad uno ni siquiera tiene como palabras cómo describirla, pero que tú la sientes, ¿cierto? Déjame abundar un poco en esto, porque esto que mencionas, a ver, el gran error de la fenomenología filosófica, ¿sí? Hay varios autores, esto fundamentalmente Heidegger, Paul Ricoeur, etc. El gran error es tratar de bajar la intuición a la razón, hacer fenomenología racional, y entonces caen en este contrasentido de la fenomenología hermenéutica. A ver, está bien como título del libro, la razón intuitiva, pero es un juego de palabras. En realidad, la fenomenología supone una profunda fe espiritual, donde sí existe una verdad última que no pertenece a este plano, ¿sí? A ver, y hay que distinguir diferentes planos, entonces. En esta realidad de 3 dimensiones hay múltiples verdades, todas igualmente legítimas, pero no todas igualmente éticas de acuerdo a un grupo social en donde se esté hablando.
Pero esto no significa que no haya o que no exista una verdad última donde la razón no puede asistir. Y la filosofía fundamentalmente ha dejado de ser filosofía desde los antiguos griegos, sobre todo de los presocráticos, para poderse convertir en un ejercicio universitario de diletantes racionales. Esa es mi gran crítica a la filosofía hoy día. Y es parte de lo que hay que rescatar. La filosofía como amor a la sabiduría fenomenológica intuitiva, porque el origen de la filosofía pretendía la iluminación espiritual o la teosis, la fusión con la divinidad, ¿sí? Pasando por 3 etapas: la catarsis o purificación en el cuerpo, la fotisis o iluminación en la mente y la teosis o la fusión con la divinidad en el espíritu. Y la filosofía se bajó de eso. Por eso, toda fenomenología hoy día filosófica, a partir del siglo, yo te diría del siglo XIV, no es la fenomenología original, a la que yo hago referencia en el libro. De hecho, cuando te escuchaba, me acordaba de una frase que me parece muy interesante y que dice, hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdadera. Entonces, ¿para qué peleamos? Lo que Y es pasa es que, que yo soy una persona que soy creyente y que soy espiritual. Y hay muchas corrientes filosóficas del coaching moderno que niegan esta parte o no saben cómo encajarla. ¿Sí? Y claro, espiritualidad no es religión, ¿eh? Espiritualidad no es religión. Es mm, otra cosa totalmente diferente, pues el ser humano es un ser espiritual, pero que la razón se ha empeñado en negar o en banalizar o en minimizar o en explicar cuando no hay forma ni manera de poderlo hacer. claro, y más aún si lo sumamos desde la teoría del observador, que cada quien tiene una interpretación de los hechos. Por lo tanto, ¿qué es la realidad? ¿Cierto? Y como dices tú, puede haber una realidad, pero no está a disposición de nosotros porque nosotros sesgamos nuestro observador por una serie de condiciones. Las mismas emociones sesgan nuestro observador, la misma, digamos, incapacidad de tener una visión mucho más amplia, una conciencia que se hace consciente, como te escucho en algunos momentos cuando hablas de ella, y que muchas veces no nos hacemos conscientes de una situación en particular y del tipo de observador que estamos siendo frente a esa situación. Claro, a ver, todo proceso de congruencia implica el camino de vuelta al centro, el camino del héroe, ¿sí? Cuando vivimos en la periferia, el círculo gira rapidísimo y somos muy egoicos. Cuando hablamos de que toda verdad es válida por el hecho de que el observador es legítimo, estamos favoreciendo una visión egoica y egoísta. No quiere decir que sea malvada, es decir, yo estoy por encima de los demás. A medida que vamos logrando mayor congruencia, los demás acaban fundiéndose conmigo. Yo soy los demás. Y hoy día, si tú te das cuenta en el mundo, ve los sistemas políticos a nuestro alrededor. Lo que están haciendo es dividir, polarizar a extremos. Entonces vivimos en el triángulo del mío, el miedo, la ira y el odio, que son, cada quien quiere imponer su propia verdad. Yo puedo entender que a un cierto nivel todas las verdades son válidas, pero no a otro nivel. Porque entonces no es posible, ¿sí?, vivir en sociedad. Porque entonces no es posible tener un convivio humano en donde la colectividad sea más importante que la individualidad. Y no soy comunista ni socialista. Simplemente tenemos que entender que de alguna forma la convivencia humana implica el abandono del egoísmo a ultranza en un sistema económico, político y social que ha promulgado la división extrema. Sí, y es muy bonito esto que planteas también como ese camino al héroe y de volver al centro. ¿Cuáles son los aprendizajes o cuál es ese recorrido que consideras tú, Alberto, deberíamos de tener como seres humanos para volver al centro? Hay un libro que es importante, o que fue importante para mí en mi formación, de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil caras. ¿Sí? Todos los mitos y las historias,
tradicionales y ancestrales de la humanidad hablan del camino de vuelta a casa. Es decir, los seres humanos cuando nacemos somos arrojados a un mundo, ¿sí?, en donde somos extraños y somos ajenos. Durante mucho tiempo somos ciegos a esto, pero en algún momento de nuestra vida escuchamos algún llamado que nos dice, a ver, no solamente eres tú, hay algo que está faltando en ti y no sabes qué es, ¿sí? Esto tiene que ver con los 9 círculos que te comentaba, ¿no? Y entonces el ser humano se ve obligado a buscar. El hijo pródigo que se va de casa, ¿no? La razón es el hijo pródigo que se va de casa. El otro hijo es la intuición que se queda, ¿no? ¿Sí? Entonces se va, y está bien que se vaya. La pérdida del paraíso terrenal, Adán y Eva expulsados de ahí, que es otra lectura simbólica, pues. Y entonces la razón se da cuenta que no llega y emprende el camino de vuelta a casa. Ulises, que regresa a Ítaca para reunirse con Penélope, ¿no? Después de haber estado en la guerra de Troya, Ulises es el regreso a casa. Y en este regreso a casa hay que enfrentar los demonios o los dilemas que cada ser humano enfrenta en el camino de vuelta a casa. Y estos dilemas van forjando nuestro ser. Finalmente Ulises llega a casa desnudo, sin tripulación, puro, habiéndose deshecho de todo lo egoico que acumuló cuando salió de casa. Dante en la Divina Comedia comienza con este pasaje: me encuentro a mitad de la vida en medio del bosque, ¿no? Sus 40 años, pues, ¿no? La Divina Comedia, en su infierno, que es el cuerpo, su purgatorio, que es el alma, y su cielo, que es el espíritu, hace el camino de vuelta a casa. En los 2 primeros es acompañado por Virgilio, la razón. En el último, por Beatriz, o la intuición. Y entonces, para mí el coaching implica ayudar a otro a encontrar su camino de vuelta a casa. Qué hermoso, así es. Bellísimo esto que planteas tan metafóricamente, pero que concuerdo, ¿cierto? Buscamos ayudar al otro a que encuentre ese camino a casa, a su centro, aportándole a través de esas valiosas conversaciones. Y al mismo tiempo, él nos ayuda a nosotros. Sí, así es, totalmente, así es Porque hermosísimo. él y yo somos uno. Exacto, porque él y yo somos uno, efectivamente. Alberto, para finalizar, quisiera preguntarte, ¿qué regalo dio a tu vida el coaching y la misma ontología? A mí me cambió la vida. Yo recuerdo una anécdota donde fue la primera sesión del coaching junior, ¿no? Hace muchísimos años. Y de pronto se para Julio Laya en la sala y empieza a interactuar con la audiencia. Éramos cerca de 200 personas, ¿sí? Y lo vi durante 1 hora y fracción hacer su magia, ¿no? Lo que yo consideraba en ese momento magia, ¿no? Te decía yo, bueno, evidentemente, ¿no? Y me acuerdo que en un break llamé a mi casa, hablé con mi esposa y le dije, esto que acabo de vivir es impresionante. Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y le colgué. Me acuerdo que se lo dije llorando, incluso, ¿sí? Se lo dije con lágrimas en los ojos. Y no había interactuado Julio conmigo, yo lo había visto interactuar con algunas personas. Y yo decía, esto, ¿cómo será? ¿Por qué será? ¿Qué es esto que estoy viendo? Pues, ¿no? Me cambió la vida, totalmente, radicalmente. Yo soy arquitecto de profesión, digo usted. Así es. Te volviste arquitecto desde ese plano también. Cambió la vida. Y claro, yo te comentaba que mi formación es ontológica y después, evidentemente, tuve algunas diferencias, algunas de forma, otras de fondo, con la concepción ontológica. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el espíritu y la verdad última y la concepción de lo que es el ser humano. Ahorita no es tiempo porque sería muy largo ver algunas concepciones teleológicas, antropológicas, cosmológicas, pero que de alguna manera no me autorizan a renegar de mi formación, ¿sí? Simplemente es una desviación paralela en algunos lados
profundizando, en otros lados quizá contradiciendo, pero abrevo de eso, de esa formación original. Claro, y lo que hablábamos que es bellísimo cuando tenemos diferentes formaciones porque lo que hacemos es enriquecer el observador y el ser que estamos siendo. Alberto, querido, muchísimas gracias por estar en De Coach a Coach. Ha sido todo un placer escucharte. El agradecido soy yo y te mando un fuerte abrazo desde lejos con mucho cariño. Lo mismo, Alberto, un abrazote. Continuamos con nuestra sección El impacto del coaching ontológico en las organizaciones. Bueno, y ahora con nosotros tengo un invitado muy especial. ¿Y por qué es un invitado muy especial? Porque Javier Hervás es empresario, pero también está metido en el mundo de la política. Y quiero compartirles una historia súper linda que espero que no sea una incidencia. En una sesión de coaching con Javier, porque tuve la oportunidad de ser su coach, recuerdo que cuando conversábamos, él me decía que él se soñaba con ser candidato a la presidencia de la República. Y obviamente me pareció súper interesante, un desafío ambicioso, pero súper interesante. Y no se imaginan cuando ese desafío se cumplió en la vida de Javier. Así que Javi, bienvenido al programa de Coach a Coach. Muchísimas gracias, Sandra. Un gusto poder estar, además de tener el honor de haberme formado de coach contigo. De tal manera que también soy coach, que alumno tuyo, y así hoy en día también con todos esos aprendizajes que tanto hablábamos durante el coaching, llevándolos y practicándolos en el día a día. Qué lindo, Javier, eso me encanta y de verdad también para mí fue todo un honor tenerte como alumno y actualmente como coach. Y ahí quisiera preguntarte, en el mundo empresarial, ¿de qué manera ha sido impactante tu formación en coaching y cómo la has puesto al servicio de la organización? Mira, total. Y todos somos un solo mundo, ¿no? Lo que hacemos a nivel empresarial, quien estamos en la empresa privada, el ser humano que somos, lo que hacemos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y hay una frase que yo la escuché justamente cuando hacíamos el coaching, que siempre me gustó mucho, que tú decías ser la mejor versión de uno mismo. Y en función de eso, si hablamos del tema empresarial, pues sin duda el coaching me ayudó muchísimo desde la perspectiva, en ese primer módulo que hablábamos del observador, el hacerte consciente de las cosas que en principio uno cree que uno está viviendo el evento, pero tal vez uno lo vive, pero no lo está sintiendo, no lo está interiorizando, sino se está haciendo uno consciente. Y así, mira, las creencias, el lenguaje, los juicios, o sea, tantos elementos que sin duda me sirvieron muchísimo a nivel empresarial, te puedo decir también a nivel personal y también sin duda hoy en día también a nivel político. Ay, excelente. Y hay algo muy bonito, es que tú has creído en el coaching y de hecho a varios líderes de tu organización los has formado en el mundo del coaching, ¿cierto? Y me imagino que dentro de ese espacio has visto cosas valiosas para la organización. Claro, es más, yo creo que soy el único que ha repetido el coaching, porque acuérdate que yo llevé un año, pero por el trabajo falté en algunos módulos por viaje y luego decidí repetirlo y cuando lo repetí lo hice con mi esposa y lo hice con algunas personas de la empresa y después mandé también en un posterior año a algunas personas de la empresa y te puedo decir que lo hemos sentido, lo hemos visto a nivel corporativo cuando tú tienes más coaches que forman parte de la organización, donde tú comienzas a compartir una visión y llevar a la práctica en el día a día esos aprendizajes generan una diferencia. Excelente, eso que estás planteando. Y quiero aprovechar precisamente en esa conversación donde tú soñabas con ser precisamente candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Quiero un poco, y conectándolo, digamos, de hecho, con nuestro episodio anterior, donde estuve hablando con Juan Vera de coaching político, que la gente pueda ver en ti a ese ser humano que he conocido, que es grandioso, una persona absolutamente bella, un ejecutivo y un emprendedor empeñado en sacar su organización, su familia, y así mismo conectado con ese bien común del país. ¿Qué te motivó a meterte en la política? Bueno, por una parte te puedo decir el cariño que uno le tiene a la sociedad, al país donde uno vive, porque mira, como tú sabes, Sandra, yo no vengo de familia de empresarios.
yo he podido construir todo desde cero, desde la idea, lo que se conoce como el emprendimiento. ¿Y qué es lo que te involucra en la política? Pues el cariño. Una frase bien bonita que dice que el guerrero o el luchador no va a la guerra por odio a los que tiene enfrente, sino por amor a los que tiene atrás. Entonces, mira, y esa frase la vimos en el coaching, de hecho. Y sin duda, o sea, lo que te mueve es a devolver parte de lo que tú has recibido como un tema, si tú quieres, desde lo positivo, pero también te mueve de alguna manera desde lo negativo, las preocupaciones, ¿no? La preocupación de ver un destino en el cual seguimos en un deterioro en la medida en la cual la política que nos toca a todos, porque la política le toca al coaching, le toca a la madre de familia, le toca al artista, al músico, al pintor, o sea, la política sin duda nos toca a todos, pues ese anhelo de poder cambiar, que las cosas nos toquen de manera positiva, es la que siempre me llamaba la atención, el poder hacer política. Y ahí viene algo de lo que vimos en el coach, que era el poder de las conversaciones. Mira tú cómo las conversaciones pueden trascender. A raíz de una conversación, de la manera más inverosímil, yo llego a ser candidato a la presidencia de la República sin siquiera conocer a los directivos del partido que me auspició esa candidatura. Fue a través de una conversación. Entonces, sin duda, uno a veces se sorprende del poder que tienen las conversaciones y cómo eso puede trascender. Y claro, el deseo de hacer política es eso, o sea, en parte, claro, el anhelo de ser candidato a la presidencia, como tú lo mencionabas, porque yo sin duda creo que lo que nuestros países más necesitan, entre muchas cosas, ¿no? Pero lo que más necesitamos es gestión, y la gestión viene desde el Ejecutivo. En la democracia, el poder ejecutivo viene dado por el gobierno, por el presidente de la República, y claro, en ese anhelo de poder aportar, ¿cómo podemos aportar de una manera más relevante? Y eso es desde la gestión. Efectivamente. Bueno, y cuando tú estabas de precandidato, ¿estabas con cuántos eran? Bueno, eran 16 candidatos a la presidencia de la República y Ajá. muchos expresidentes del país, muchos, algunos exministros. O sea, si tú quieres, el único que tal vez era un total desconocido era yo. Ajá. Y claro, con un partido político muy debilitado, a tal punto, parte de eso es que yo llego a ser candidato el último día que eso era posible, porque pasaron muchas cosas, que no fue una, fueron Mm. muchísimas cosas para que en el Ecuador nosotros tenemos el Código de la Democracia que exige a los partidos que hagan unas primarias. Pues bueno, a mí me ofrece ser candidato el último día que te permitía esas primarias. Entonces pasaron muchas cosas, pero sin duda lo asumimos con mucho compromiso y de ahí hicimos una campaña que, como te digo, el partido estaba muy debilitado. El partido fue gobierno en el año del 88 al 92 y de ahí no volvió a ser gobierno. Entonces, todos esos años de no estar en el ejercicio de lo público fue debilitando las estructuras, debilitando el partido per se, de tal manera que estaba prácticamente a punto de desaparecer, pero fuimos con una campaña muy diferente, si tú quieres, pero mostrando que sí se puede hacer una política que salga de lo que típicamente hemos visto los ecuatorianos, que es la confrontación, que es el ataque, y más bien que vaya desde las propuestas y demostrar que una política diferente sí se puede hacer, que busque tocar positivamente la vida ciudadana, alejado de los ataques, de los conflictos, sino más bien preocupado de las propuestas, de las ideas. Exactamente. Es muy interesante esto que planteas de conectarse con las propuestas de las ideas y dejar un poco de lado todos esos ataques que muchas veces típicamente se van dando. De hecho, tú en esa primera vuelta tú quedaste de cuarto, ¿cierto? Claro, de hecho, quedamos a solamente 3 puntos de pasar a segunda vuelta. Y te Ujú. digo, si pasábamos a segunda vuelta, con mucha humildad te digo, pero sin duda nosotros ganábamos. Pero hay mucho por hacer todavía y sigo trabajando y de hecho no es fácil hacer política, pero también te puedo decir que hay una serie de experiencias extremadamente gratas que por nada cambiaría el no hacer la política, porque realmente conoces mujeres y hombres muy capaces que los tenemos en la sociedad y que de alguna manera tal vez no están visibles hasta que tú, cuando te conviertes en una persona pública, los llegas a conocer y esa es de las cosas y de las muchas experiencias, pero esa es una relevante que te lleva con un sabor muy, muy rico, muy positivo de haberte convertido en una persona pública desde el tema político. A ver, y cuando te conviertes en esa figura pública,
de qué manera el coaching aportó a tu vida, ¿cierto? Porque no solamente fue la formación, obviamente tuviste todo un equipo que te preparó, yo tuve la oportunidad también de formar parte, digamos, como de ese equipo. ¿De qué manera sientes que el coaching ontológico te ayudó a construir mejores conversaciones o tal vez no sé qué otros aspectos hayan sido valiosos para ti, donde hayas puesto como en práctica esas herramientas aprendidas? Claro, mira, y dicen que en las oportunidades uno tiene que estar preparado. Y sin duda el coaching para mí fue relevante, porque en un mundo nuevo, porque yo no tenía tampoco un contexto de una familia de políticos. Yo dentro de mi familia no tenía alguien que haya sido un mentor político. Para mí fue una experiencia extremadamente nueva. No había vivido nunca nada parecido en términos de la política, pero la formación que tuve desde el coaching, el emprender en esta que para mí una experiencia muy nueva, pero con las bases de esa preparación que tuve en el coaching me ayudó muchísimo, porque al ser algo nuevo, pero con los principios, con los ejercicios que hicimos en el coaching, fue para mí un pilar muy sólido sobre el cual pude ir construyendo lo que en campaña pudimos hacer y que hoy en día continuamos haciendo. Qué bueno, Javier, eso me parece maravilloso. Bueno, y para finalizar, quisiera preguntarte si tuvieras una varita mágica y pudieras ser por un instante presidente de la República del Ecuador, de ese hermosísimo país, ¿qué harías? Bueno, te digo, hay mucho por hacer. Los problemas que nosotros tenemos en el Ecuador son problemas estructurales y por lo tanto las soluciones son integrales. No te puedo decir que haya una cosa que se haría, pero sí tal vez podríamos resumir muchas cosas en una, que eso es parte de, como yo veo la política, ¿no? Que como te dije hace un momento, nos toca a todos. Es que la política busque sacar lo mejor de nosotros. Como seres humanos todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Y como lo dijimos hace un momento, esa frase que me gustó mucho, dentro de las muchísimas que aprendí en el coaching, es esa de buscar ser tu mejor versión. Pues bueno, desde la política, que nosotros motivemos a la gente que busque ser su mejor versión. Y ahí sí construir una sociedad en la cual nos sintamos todos parte de, que compartamos una visión. Entonces, en cuanto a acciones hay que hacer muchas, pero en cuanto a idea, en cuanto a visión, que podamos sacar lo mejor, en este caso de los ecuatorianos, para que la política sí nos pueda tocar positivamente. Querido Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Coach a Coach. Muy valiosa tus reflexiones y tus ideas. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Qué gusto, Sandra, un gusto verte y encantado y que sigas haciendo algo que toca vidas. Te digo, mi vida la tocó hacer el coaching, que sigas tocando muchas más vidas para que sigas sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Qué gusto verte, un gran abrazo a la distancia. Lo mismo, un abrazo fuerte.